Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan todos ustedes. Esto es Hablemos de, pasa por School TV, tu canal. Y ya sabes, también para todos los que son fanáticos de vernos por www.school.tv, muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de YouTube en el canal School TV Oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre, ya estar con ustedes, empezar con temas nuevos. A todos aquellos que nos han mandado muchísimos temas, muchísimas gracias. Recuerden la dirección opina@school.tv. Ahí es donde se toman las decisiones más importantes de este programa. ¿Por qué? Porque tú decides qué tema, quién quieres que venga, de qué quieres que hablemos. Es bien importante que nos sigas escribiendo y sigas pues siendo parte fundamental de este programa. Recuerda que desde tu casa eres nuestro productor, director, eres todo para este programa, así que gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que me encantó porque muchos me imagino que lo escogieron, no sé si muchas, o muchas por curiosidad, o no tengo idea por qué llegó aquí, pero teníamos ya muchas ganas de la vez pasada que tuvimos a nuestra invitada, Azarel Solórzano. La licenciada Azarel Solórzano está con nosotros el día de hoy y tocamos precisamente el síndrome de Peter Pan. Entonces, ¿quieres saber un poco más? Ahora sí nos cumplió y estamos aquí con el síndrome de Blancanieves. Va a estar muy interesante. Bienvenida, Azarel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Roberto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Eso es muy correcto. Yo por eso aquí tengo que tranquilizarme, ser una persona decente. Y tengo otra persona que es un placer tener en el programa y que siempre también me anda carrereando. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, la licenciada Rocío Rodríguez, directora de TEC Universitario. ¿Cómo está, licenciada? Bien, Roberto, con este tema y con este especialista que seguramente nos va a aclarar muchas cosas. Oiga, pues, ¿qué le parece, licenciada? ¿Qué te parece, Azarel? Si empezamos con lo primero, porque hay muchos que deben de decir el síndrome de Blancanieves. What is that? ¿Qué es eso? Bueno, se toma como nombre del cuento, del original cuento de los hermanos Grimm, que sale en 1800 más o menos, que los cuentos de los hermanos Grimm son un poquito más crudos de los que luego hace Walt Disney. Pero bueno, sí, es como una mezcolanza entre los dos, porque lo que se trata de hablar, poniéndole este nombre que no tiene nada que ver con psicopatología ni nada, sino es como una forma coloquial de llamarle, cuando hay mucha envidia, sobre todo entre las mujeres. Aunque vamos a hablar hoy de la envidia de las mujeres, se puede también reflejar en los hombres. O sea, también se da mucho, lo que hablaremos hoy es de la envidia que hay de mamá hacia la hija, sobre todo. En eso está muy enfocado este libro que escribe la psicóloga Betsy Cohen. Ok, entonces, pero fíjate, hay muchos que pueden entender, es mamá, hija, hija, mamá. Hija. O sea, ¿de dónde viene el problema de la mamá? Sí, bueno, sí hay una reciprocidad normalmente la envidia, porque es algo que se va construyendo poco a poco y que uno precisamente después en terapia se puede dar cuenta cuando entra en esa danza de la envidia, ¿no? Pero sí, normalmente es originada no nada más por la mamá, sino yo diría por el sistema familiar, pero se refleja mucho más en la mamá. Los terapeutas, los psicólogos, todos los investigadores, hasta Sigmund Freud, hemos cometido el grave error de hablar nada más de la mamá. ¿Por qué? Porque el papá se iba, el papá abandonaba, ¿no? Entonces, por eso se quedaba mucho reflejado lo que sucedía o no en la crianza de los niños con la mamá. Pero bueno, esta repercusión de que el papá no estuviera era fuertísima, eso es una violencia tremenda, ¿no? Pero sí hablar, lo digo esto porque no quiero referirme, como lo hemos estado haciendo a lo mejor equivocadamente en muchos años, a que la mamá es la culpable de las cosas, no, sino hablaremos de este sentimiento que se da, sí se da y mucho en nuestra sociedad, de la envidia que va sintiendo la madre hacia el crecimiento de la hija, o sobre todo en determinados momentos del crecimiento de la hija, del desarrollo tanto psicológico como físico de la hija. Debe ser algo muy fuerte. Licenciada, por ejemplo, usted tiene ya 20 y tantos años con TEC Universitario y con todo este asunto de la docencia, y me imagino que debe haber visto alguna que otra mamá que llegó en el camino y era mucho más moderna que la hija o se expresaba de determinada tal forma de la hija. ¿Usted qué nos puede decir en la experiencia que tiene? Bueno, en la experiencia sí ves que a veces hay las brechas generacionales, ¿estás de acuerdo? Es inevitable y hay una marca considerable que puede suceder. Y a veces sí ves que hay como una confusión. Tú ves a una niña muy mesurada y a una mamá que tal vez no sea tan mesurada. Exacto, sí. Eso lo puedes tú atribuir a carácter. Pero fíjate que
me preguntaba yo ahora que hablabas con este atino, que siempre lo haces. Gracias, Rocío. Las familias han cambiado. Mucho. ¿Estás de acuerdo? Estas teorías de 1800, es impresionante que hay algunas cosas que se están repitiendo actualmente. Pero, o bueno, más bien que permanecen en la actualidad. Pero los modelos familiares han cambiado. Entonces ahora la mamá, aunque ya no quiera ser la culpable o la responsable de todo, también ha adoptado otros roles. Entonces, este síndrome yo creo que está evolucionando a un síndrome que va a ser, no sé, Blancanieves recargada o no lo sé. Pero lo que te quería preguntar es, bajo ese espectro, ¿qué opinas? Porque es evidente que no puedes evaluar a la mujer de los 50 o 60 que a la mujer de los 80 en adelante, porque estás hablando de que las mujeres que estuvimos por esas épocas, también tenemos que ver este asunto de la famosa edad. Claro. Que tenemos un issue ahí complejo, las mujeres de 40 en adelante, o que ya vamos enfilados a los 50 en adelante, con el asunto de la edad, los clichés. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Rocío, ahorita que te escuchaba hablar, me acuerdo mucho de una paciente que tuve hace alrededor de 5 años y me decía, ella tenía en ese momento 66 años, si no mal recuerdo, y me decía, Azarel, es que me quedé esperando. Y yo le decía, ¿a qué se refiere? Me dijo, cuando yo me casé, la figura primordial era la mamá del esposo. Y yo dije, bueno, pues cuando mi hijo se case, yo seré la figura primordial en la vida de mi hijo, ¿no? Pero no, ahora resulta que las cosas han cambiado y uno debe de darle lugar a la esposa y la figura principal es la esposa. Entonces se quedó esperando mi paciente y como ella me lo podía decir así tan preciso, pues les pasa a muchas mamás. Yo creo que para resolver esta cuestión tienes que estar sí siendo mamá, y a la vez enfocada en tu vida y enfocada en la resolución de tus propios conflictos, tanto internos como externos, ¿sí? Que es porque lo cual se gesta la envidia. En los años, ya no a lo mejor de nuestras mamás, pero de las mamás de nuestras mamás, pues no se acostumbraba a que la mujer estudiara, no se acostumbraba, o sea, era rarísimo ver que una mamá estudiaba, ¿no? A veces hasta se hacían monjas para así poder tener acceso al estudio o a capacitarse más. Entonces, obviamente, cuando empiezan a ver estas mamás que sus hijas sí podían estudiar, pues empiezan a sentir ese recelo a por qué ellas no, ¿no? Y creo que es algo que es un tabú en nuestra sociedad. Todos los seres humanos sentimos envidia. O sea, en esta película tan maravillosa que acabamos de ver, a lo mejor muchos de nosotros, que se llamó Intensamente, podíamos ver... Buenísima. Muchas de las emociones básicas. Y yo agregaría la envidia, porque de verdad la envidia es algo que si uno lo construye, lo acepta, lo asume y lo va desglosando poco a poco, se puede uno dar cuenta que es algo normal, que es algo que ni siquiera es... Es espontáneo y natural. Eso, dijiste la palabra clave, es espontáneo, o sea... Yo creo que muchos deberían como de ponerse donde quiera que se encuentren y analizar esas sensaciones, sentimientos, no sé cómo le llames, de cuando los celos, de cuando algo... Pero es diferente, Roberto. Una cosa es el celo y otra es la envidia. No, pero también celos tiene mucho que ver entre mujeres, celos y envidia. Creo yo, esto es personal, esto es una opinión, esto no es algo que esté hecho por ningún profesional. Estoy hablando bajo lo que yo he visto, que a veces las mujeres se pueden dar una confusión entre celos y envidia. Es lo que yo he visto. Tengo muchas amigas mujeres que les mando saludos a todas, envidiosas, las quiero, les mando besos. Entonces, sí, hay veces que no se dan cuenta, pero yo, por ejemplo... rápido. En algún momento de mi vida, tengo un amigo que sigue siendo mi amigo, lo quiero muchísimo, pero estábamos en algún lugar haciendo determinadas cosas y a él lo llamaban. Yo no sabía que era eso y yo decía, pero yo soy mejor. O sea, lo empecé a pensar y a sentir, pues yo soy mejor y soy mejor. Entonces, cuando detecté ese sentimiento por alguien que ni se metía conmigo, que al contrario me decía, vamos, me sentí como el malo de la novela, ¿no? Como el malo del cuento, como que ese sentimiento no me gustaba. Entonces, cuando lo reconoces, lo conoces y aprendes a manejarlo, es más probable, en mi criterio, en mi opinión, poderlo controlar y como evitar lo que dice usted, licenciada. A ver, piensa, no sientas, ¿no? Siente cuando debes sentir, piensa cuando debes de pensar. Entonces, en ese momento como que tratas de separar y sigues siendo un gran amigo. Él no lo sabe y no sabrás quién eres, pero maneje eso porque de verdad... se siente horrible eso, y eso era envidia. O sea, cuando yo lo sentí... El momento de la confesión de Roberto, a ver, o sea... No, a lo que voy. Analiza los sentimientos para que veas como mujeres cuando está pasándote con tu hija. O sea... Sí.
Mira, esto que nos platicas es muy valioso porque nos ayuda como a reconocer cuando nosotros lo sentimos y nos da penita, ¿no? Los celos, desde mi punto de vista, por supuesto me puedo equivocar, pero los celos son la manifestación de la envidia. Gracias. O sea, el sentimiento es la envidia, ¿no? Ok. No lo alcanzas a identificar y entonces lo manifiestas como celos. Gracias, ok. Que es lo que sucede con las mamás en realidad. O sea, esto que comentaba hace ratito Rocío, que de repente puede uno ver a un adolescente, por ejemplo, más prudente que una mamá, es porque muchas veces las mamás no vivieron ese momento de la adolescencia. ¿Sí? Toda crisis que no se resuelve en su momento no se va. O sea, no se olvida, sino se queda como encapsulada en nuestra mente, en nuestro cuerpo, porque van juntos, y se va a manifestar en algún momento de la vida. Wow. Por eso podemos ver algunos señores o algunas señoras que en el momento que tienen mucha responsabilidad, empiezan a ser como adolescentes tardíos, ¿no? Ah, sí. De repente iban a ser un hijo, o ya tenían 2 hijos y venía el tercero, o tenían 3 y venía el cuarto, y el hombre o la mujer se puede ver ante una situación de mucho agobio personal y casualmente se enamoran de otra persona que no es su esposa o de otro hombre que no es su esposo. ¿Por qué? Porque ese momento de ir en contracorriente de lo que nuestros padres desean no se llevó a cabo. O sea, anteriormente yo me acuerdo en la época de nuestros padres lo que nos platicaban era, pues empezaban a trabajar muy jóvenes, ¿no? Empezaban a trabajar desde muy temprana edad para ayudar a la mamá o para ayudar al papá, porque eran familias sumamente numerosas, claro, de 8 o 9 hijos. Ahora estamos en el lado opuesto, o sea, los hijos se quedan eternamente en la casa y no ayudan, ni se ven en la necesidad de tener que ayudar. Ambos extremos no serían los indicados, ¿no? Pero entonces, si nuestros padres se casaron a los 18 años, que todavía estaban en la adolescencia, pues no vivieron su adolescencia, vivieron un chorro de responsabilidades. Y ahora estamos hablando a los 18 años. Imagínate los que se casan a los 14, 15, 16, porque tuvieron un embarazo no planeado y las familias dicen, te me casas, ¿no? O sea, como si esa fuera la solución de todo y nada más lo empeora más. Destruyen la vida de los dos. Porque no están listos, son niños que no están listos para cuidando cuidar niños, ¿no? Sí. Entonces, si sí deciden los papás ayudarles en la crianza de los niños, pues tenemos que ver que son niños y que poco a poco van a ir creciendo. Claro. Entonces, acuérdense que cuando nuestros hijos están pasando por cierta edad, nosotros conscientemente estamos con esos niños en ese momento de nuestra vida, pero inconscientemente estamos en esa etapa de nuestra propia vida. Entonces, por eso como papás... Los reflejos, estos reflejos. Se reedita nuestra vida. Sí, porque además estás viendo pasar parte de tu propia historia. Exacto. Y yo lo digo de manera muy personal porque efectivamente yo tengo una hija ya de 20 cacho de años y es evidente que de alguna manera u otra tú haces el flashback, pues es que yo a la edad de ella estaba aquí, allá, pero también es cierto que impera este asunto de la protección y el amor y que quieres allanarles las piedras. Perdón que las interrumpa, ¿qué tal si vamos a unos comerciales? Y regresando, hablamos de un tema que es interesante y lo va a decir muy bonito y es algo que me gustaría que la gente como que lo captara y no cortarlas antes de tiempo. Pero es cierto, todo lo que las mamás en un principio empiezan a hacer y como se ven reflejadas de su vida a la vida de la hija, que es totalmente distinta. Es el tema y esta discusión o este detalle de si es celo, es envidia, o es lo que tú quisieras que ella en su momento fuese, ya que tú no pudiste, no fuiste tú. Por la frustración. Nada más aguas, no hay que vivir la vida del hijo, porque eso es horrible. Uy, no, y esas hay varias. Guardo silencio. Oigan, ¿qué les parece? A todos ustedes se quedan con nosotros, es el primer bloque del programa. Hay mucho más que ver aquí en Hablemos de licenciada Azarel Solórzano. ¿Nos puedes dar, por favor, todos tus correos o páginas? Que sé que ya tienes Twitter o todavía no. No, ni tendré, Roberto, próximamente no. Sí, mi correo es amable-mediomente@hotmail.com. Me encanta, ¿verdad, licenciada? Ese amable. Buenísimo. Mediomente. Licenciada. Redes, somos Tec Universitario, el Twitter @tec_uni. Estamos en mucha celebración de nuestros primeros 25 años porque estamos muy jóvenes todavía, sí, claro, pero muy guapos y muy eficientes y sobre todo muy comprometidos con la educación. www.tecuniversitario.com.mx. Visítenos, Hamburgo y Niza. Todo lo que se refiere a educación, vengan para acá.
Perfecto, así que ya saben, seguirnos por @tech-uni, www.techuniversitario.com.mx. Somos Tech Universitario, les va a encantar el Facebook y las redes sociales de School TV, @School TV MX, nuestro Twitter, Facebook y YouTube es School TV Oficial para todos los que son fanáticos. La página donde pueden ver la transmisión en vivo 24 horas del día, 365 días del año es www.school.tv o en el canal por Easy. A la gente que ya está en contacto conmigo, me encantará. Mi página es www.robertofreiman.com.mx. Regresamos con mucho más de esto que es el síndrome de Blancanieves. Si tú crees que estás viendo la mejor historia o cuento de hadas en tu vida, tienes que ver este programa. No le cambies. Regresamos aquí en Hablemos de, te lo vamos a enseñar todo, no le cambies. Qué bueno que siguen con nosotros, regresamos a School TV, Hablemos de. Nuestras redes sociales están apareciendo en pantalla, así que pónganse muy abusados porque nos encantará que estén en contacto con todos nosotros. Y ahora sí regresamos al tema que no quiero ni perder el tiempo porque muchas de ustedes o señores, chavos, quien nos esté viendo, van a quedar realmente impactados porque habéis visto qué tiene que ver el síndrome de Blancanieves con la realidad, madre, hija, madre, amigas, o sea, bueno, ¿cómo es el asunto? Yo te invito a que te quedes con nosotros. Está acompañándonos una profesional que es un placer recibirla aquí, la licenciada Azarel Solórzano, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien. Y ya para los que la conocen, gracias por estar contenta, que más te queda, ¿eh? Ya no sé si es el síndrome de Peter Pan y varios programas más. Has venido a varios, ¿no? Sí, he venido a varios, gracias, sí. Así que la van a ver mucho. La licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tech Universitario, que me encantó lo que estaba usted comentando acerca de estos momentos donde la mamá, la hija, a lo mejor quiere ver reflejadas las frustraciones. ¿Nos puede retomar un poquito, licenciada? Bueno, poniendo un ejemplo que debe ser muy claro para muchas mujeres. Tú tienes una hija que no es lo mismo que con un hijo. Jamás podrá ser lo mismo con un hijo. Porque además el cliché nos han acostumbrado que las mujeres, aunque digan que no, y aunque las mujeres de hoy seamos supermujeres y que la autonomía y la educación y muchas cosas, siempre educas a las mujeres de cierta forma, y te lo digo personalmente, no lo puedes evitar. La princesa, la niña, la chiquita, la bla, bla. Ok, pasan los años, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, porque además a nosotros nos han educado a ser mujeres superpoderosas, prácticamente, y no es comercial. Bueno, particularmente en esta circunstancia, llega a cierta edad que tú empiezas a ver que tu hija ya no es tu hijita, ya se convierte en una señorita, porque además esa es otra barrera terrible. Cuando pasas de señorita a señora, de repente te caen unos 20 que dices, yo no soy señora, yo sigo siendo señorita. Lamento informarles, ya son señoras. Entonces, este juego, empiezas a ver a tu hija que evidentemente tiene una vida por delante, quieres brindarle todos los caminos, todas las expectativas, pero tú también tienes expectativas de ella. Y tú también quieres que ella sea. Y ves cosas de ti reflejadas en ella. Y cosas que tal vez, también por los genes y por una serie de cosas, pues tal vez no. Y también tienes expectativas de que tu hija sea A, B, C, D, y tal vez tu hija no lo quiera hacer. Exacto. Y dices, ¿cómo me peleo con esto? Me frustro, me enojo, me disgusto, la mantengo en una burbuja y hago que ella sea lo que yo quiero. Pues imposible. Imposible. Y la sobreprotección puede ser un síntoma de la envidia. También. O sea, precisamente porque no estoy soportando su libertad, que yo a lo mejor como mamá no estoy teniendo, no permito que sea libre. Que será importante decirle a las personas que nos están escuchando cómo podemos identificar que estamos dentro de ese síndrome de Blancanieves. Y uno es, si somos mamás, como mamás, criticamos mucho a nuestras hijas, ¿sí? Las devaluamos mucho. Y esto nos lo pueden estar refiriendo ellas, es que nunca te doy gusto, es que ya hice A y B como me dijiste, pero nunca te doy gusto. Sí. O estas típicas mamás que luego decimos, es que siempre le falta tela para el vestido, ¿no? O siempre le hace falta, ve el frijolito negro en la paella maravillosa. La mosca en la sopa. Exacto, o sea, esas mamás que es casi imposible darles gusto, porque si les dieran gusto... Ay, no, mucho. Pero usted es jefa, que no le da uno gusto. Sí, no tiene nada que ver con mamá. A ser jefa. Bueno, muy diferente. Con su programa, mejor voy y consulto. No, pero imagínese la cantidad de mujeres que puede sentirse como proyectada con esto, porque no te das cuenta. Esto
es una cosa, como lo dijimos, natural y espontánea, o sea, te sucede porque ahí ¿qué tendría que hacer alguien? Hablando de una mamá, vamos a referirnos a la mamá y a la hija, porque hay que tratar a los dos como tú dijiste, sería injusto que solo habláramos de la mamá, ¿no? También la hija puede pasar por esto, ¿no? Puede causar esto, no sé. Sí, mira, la joven está en un diferente momento, o sea, ella sí está cursando por la vida, físicamente hablando, del desarrollo de, pongamos, 17, 18 años. Si la mamá en ese momento está atorada en su propia adolescencia, atrapa a la hija sin querer. Por supuesto que esto es algo que no lo hace conscientemente, o sea, no es que la mamá diga, ¿cómo le voy a hacer para atrapar a mi hija? No, sino atrapa el desarrollo de la hija y entonces la hija se ve muy imposibilitada de que su desarrollo sea un desarrollo normal, saludable, con sus vicisitudes del momento, pero sí, digamos, en un aspecto mucho menos culpígeno. Okay. Porque es un aspecto muy importante dentro del síndrome de Blancanieves, que la hija crece con mucha culpa, porque alcanza a identificar, repito, a manera inconsciente, alcanza a identificar que si ella sobrepasa el nivel de éxito de mamá, entonces mamá la deja de querer. Y acordémonos que tengamos la edad que tengamos, lo que más deseamos es que nuestros padres nos quieran o haber sido queridos por nuestros papás. Tengamos la edad que tengamos, o sea, yo tengo pacientes de 60, 70 años que en un momento difícil y tienen la fortuna de todavía contar con sus papás, pues le hablan a mamá o a papá, a lo mejor no para que les resuelva la situación, pero es como nuestras raíces, es saber, ahí está mamá y papá. Entonces, crecer en un ambiente en donde ese cariño no es continuo, ¿no? Está muy condicionado, está muy en terreno como de cáscara de huevo, de que si camino por acá las voy a romper esta relación. Okay. Es muy difícil para la joven, es muy difícil desde niña, porque son mamás que si chulean a lo mejor mucho a la niña, empiezan a sentir celitos, ¿no? Entonces empiezan ellas a arreglarse mucho más y empiezan a ir a mucho más eventos de adultos que de niños. O sea, digamos que podemos identificarnos que estamos ahí cuando no le estamos dando el espacio suficiente a nuestra hija en nuestra vida. Porque necesariamente un hijo cambia tu vida y necesariamente tienes que dar en los momentos. Y mira, cuando la mamá está en su entorno de maternaje saludable, pero también les puede pasar a los papás, pero repito, hoy estamos hablando de la mamá, en este maternaje saludable, siente bonito que le digan a la niña, ay, qué bonita tu niña, o luego va creciendo y ay, qué hermosa está tu hija, ¿no? Siente bonito, o sea, se siente. Perdón, ¿cómo se llaman de los papás para que te tengamos pretexto Fíjate para invitarte? que no hay. Invéntate uno. Bueno, pues lo pienso y te lo mando por... No te dan ni por Twitter. Te lo mando por Twitter. A ellos les da más por los hombres, ¿no? Sí, porque es también parte pasa lo mismo con de el su hijo. reflejo. Exacto. Pero Ahora, debe ser complicado, licenciada. Yo quiero hacer una observación. Las mujeres son más competitivas que los hombres. Diferente, en ese sentido, ¿no? Las mujeres competimos con las Ayúdenme, mujeres. No sé. Sorpréndanse, señores, las mujeres no competimos para que nos miren ustedes. Regularmente, y lo dicen los expertos, las mujeres queremos que nos vean más ellas que ellos, porque estamos en un rol de competencia, porque así nos han educado. Wow. Precisamente porque muchas veces no tuvimos ese amor continuo de la figura femenina. También. ¿Sí me explico? O sea, porque ese sería lo ideal, que crezcamos, que creemos a nuestros hijos en un ambiente en donde ellos sepan que puede haber muchísimas estrellas en el firmamento y que su lugar está maravilloso y aunque llegue otro hermanito y llegue otra hermanita y llegue la primita, el amor va a ser un continuo y el amor va a estar constante y el amor no está condicionado. ¿Sí? Yo voy a decirles algo. Y que tienen un lugar todos y que tu lugar es tuyo. Exacto. ¿Sí? Y que no se comparte porque es tuyo, pero parte de tu convivencia, de tu rol de familia, evidentemente es juntar esos roles y hacer una negociación. Yo voy a hacer una negociación con ustedes. Después del corte comercial seguimos hablando de esto. Porque a mí, y luego la licenciada, la traes en contra. Cada que yo voy a hablar, cortan los comerciales. Vamos a hablar con los La verdad es que sí patrocinadores. quisiera yo hacer mi queja, oficial. Gracias. Opina arroba ese medio cool. No, sí, ya no. Opina arroba es cool.tv. Azarel Solórzano, licenciada, por favor. amable-mente@hotmail.com. Licenciada Rocío Rodríguez. www.techuniversitario.com.mx. El Facebook somos Tech Universitario y el Twitter @tech_1. Pues yo tengo para todos ustedes, si son como la licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tech Universitario, y tienen alguna queja, sugerencia, regularmente mejor sugieran. Ayúdenos, aporten en opina@school.tv. Ahí pueden decirnos de qué quieren que trate este programa y vamos a ver si nuestra licenciada Azarel Solórzano nos manda el título del cual sería casi como el síndrome de Blancanieves, el de Peter Pan
¿cómo sería el del papá con los hijos, o con la esposa, o con las hijas? ¿Les gusta? Bueno, no se les olviden nuestras redes sociales, @escultvmx, @tec-unit, www.tecuniversitario.com.mx, www.escul.tv, mi página si quieren estar en contacto conmigo, www.robertofreeman.com.mx. Vamos a unos comerciales y regresamos. Esto es School TV, hablemos de, y aquí te lo vamos a enseñar todo. Vamos. Señores, estamos de regreso en School TV. Hablemos de este programa que hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Espero la estén pasando también como nosotros. Estamos iniciando el tercer bloque del programa, donde estamos descubriendo el síndrome de Blancanieves. Para los que acaban de sumarse, gracias. Escuchen, pónganse muy atentos. Si nos están viendo en YouTube, si nos están viendo en el canal Inicio, o si nos están viendo en www.school.tv, no se muevan. Esto está buenísimo. Azarel Solórzano, la licenciada, está con nosotros para hablar precisamente de este tema. Y la licenciada Rocío Rodríguez, directora de TEC Universitario, está como... Este programa yo creo que es para ustedes dos, que tienen más experiencias. Tú eres mamá, pero eres mamá de un niño. Niño, y sí. usted de una niña. Sí. De una señorita ya, bueno, una mujer de 20... Ya son mujeres. 25 años. Pero ya ¿a poco no va a ser siempre su retoñito? Por supuesto que se va a hacer mi retoñito, pero hablando de estos síndromes, tú también ves las expectativas que tienes de un hijo y dices, bueno... que no es lo mismo las expectativas de nuestras generaciones, que tú debes ser una generación posterior a mí, por supuesto. No es lo mismo, porque además nosotros en este momento del tiempo, y no estoy justificando a todas las de mi generación, tampoco, lo que pasa es que hay que leer y hay que entenderlo, porque luego uno se vuelve muy exigente, porque a nosotros nos tocó un tiempo muy exigente. Sí. Nosotros teníamos que comprobar que éramos bien buenas para estudiar, bien buenas para atender la casa, excelentes mujeres. Integrales, ¿no? La chica de la revista. Llegas deshecha del trabajo y en 5 minutos estás bella para tu hombre. Eso es una falsedad. Y vivimos, y a nosotros nos tocó una educación muy parecida a ese asunto, porque nosotros teníamos que buscar espacios. Buscar espacios, respeto, nuestro rol en la sociedad. A diferencia de las muchachitas de hoy, de nuestras alumnas aquí en TEC Universitario, nosotros ahora sí como ya les allanamos mucho camino, y entonces a ellas les corresponde en ese momento tener un espacio y hacerlo propio, hacerlo suyo. Y entonces esa autonomía, esa suficiencia, esa preparación, llevarla a otro nivel. Pero entonces uno como mamá síndrome Blancanieves, dice uno, ¿como para cuándo? No, pues así no lo van a lograr, pues si hay que levantarse temprano, hay que estudiar, hay que hacer esto. ¿Qué generación está hablando? Y estamos hablando de otros roles. ¿De 65, 67 para acá? No, pues sí, estamos hablando de generaciones de los 70s, ¿no? O sea, por eso. Mamás de los 70s y de los 80s. Básicamente ochenteras, porque tampoco. O sea, no, sí, las mamás de 60 y tantos, en los 70, 72, 75, no lo quiero decir por nada, pero la verdad, la mamá de Cristian, pues Cristian que tiene como 54, entonces sí, pero es joven, tampoco, la señora. No, pero hablando de esa generación, 70s, 80s, son mamadres de 70s, 80s, ya vienen de papás y mamás de las que te tenían aquí agarrado, de los que te decían, tú tienes que saber desde estudiar hasta planchar, trapear y barrer, porque si no sabes todo eso, y cocinar. Entonces, sí saben tener expectativas de la mujer perfecta para su hombre. O sea, eso me respeto a todos los que piensan igual, pero yo creo en la igualdad y creo que tanto él debe de saber hacer cosas como ella, porque ahora lo que dijiste tú, ahora lo platicamos en algún programa, licenciada. Muchachos, si ya tienen más de determinada edad, váyanse de su casa y permitan que sus papás reaviven el fuego interno que tienen. Tienen relaciones sexuales igual que todos, les tengo esa noticia, lo hemos platicado. Entonces, ya váyanse y trabajen y conozcan y libérense. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué síndrome nos va a tocar? Pero, por ejemplo, en el síndrome de Blancanieves, los papás no permiten que se vaya. Lo sé. Sí, ¿por qué? Porque la separación, cuando estoy viviendo mi vida a partir del otro o a partir de la otra, y esa persona se va o se aleja de mí, se lleva mi vida. Por eso es muy relativo cuando uno vive la vida a partir de otros. Se vuelven, es que se confunden los papás. Yo creo que ahí es donde quiero que me expliques a terapia de qué voy o lo que sea. Porque sí, bueno, no yo, o sea, el que tenga ese asunto, yo no soy papá. Pero imagínate que tenías una vida con tu pareja, ¿no?
Hablemos si la mujer está casada o tuvo pareja o sigue casada, lo que sea. Entonces empiezas a hacer, la vida de tu hijo, de tu hija en este caso, hablamos de las niñas, se vuelve tuya. No quieres que se vaya porque control. Porque claro. Las mamás son controladoras también. Y entonces, ¿cómo me separo para darme cuenta que ya ella fue parte de mi vida, pero tiene que hacer la suya y yo tengo que continuar con la mía? Y no necesito ser la mamá joven, moderna, con mayones, voy al antro con mi hija porque así las dos vamos. Eso se ve muy mal. Pero yo conozco mamá e hija que los disfrutan salir juntas. Claro. A mí se me hace terrible, pero... Es que depende de la situación, ¿no? Digo, no terrible, sí, que bueno, claro, porque no van a creer que estoy... Depende de la situación. Depende de la... Y no tiene nada que ver con la vestimenta, o sea, porque una mujer que no tenga nada que ver con el síndrome de Blancanieves se puede vestir muy moderna y estar muy a gusto, o sea, no tiene nada que ver... ¿No se le nota? No. No llevan la manzana por dentro, no se nota. Ay, qué fuerte, Dios mío. Ay, no, pero sí se nota cuando tú vas a la casa de, por ejemplo, alguna amiga y en la relación. Okay. Sí ahí sí se nota mucho, te sientes como incómodo, ¿no? Te sientes como incómoda, ¿por qué? Porque parecería que algo que cuenta la hija, la mamá lo descalifica. Claro. O es el momento ideal cuando llegan las amigas o cuando llegan los amigos de la hija para hablar de todo lo que no le gusta a la mamá de la hija. O sea, no solamente la descalifica, sino la desprestigia delante de sus personas. O de repente en un trabajo nuevo la mamá habla para ver cómo le está yendo y se presenta como la mamá, ¿no? O sea, va descalificando y va metiéndose en todas las áreas de la vida de la hija. Y la hija se siente incapacitada de separarse de la mamá porque le da mucha culpa, porque aparte, aunque tenga 40, 50 años, siente que mamá no la quiere. Y entonces ese vacío lo va cubriendo de muchas maneras. Uno puede ser que sea muy servicial con las jefas. Muy permisiva. O muy permisiva con las compañeras de trabajo, o que atienda demasiado al género femenino. ¿Por qué? Porque está necesitada de ese cariño y de ese reconocimiento del mismo sexo. O puede ser que no soporte estar con otras compañeras de trabajo. O sea, pueden estar en diferentes. Sí, porque vamos a hablar de las fases de la envidia. La más positiva es la emulación. La emulación tiene que ver con que si yo te envidio y me cacho que te envidio, te tomo como ideal y te tomo como mi meta. A lo mejor digo, híjole, qué padre cómo hace los programas Roberto. Algún día en la vida ojalá yo haga un programa así, ¿no? Okay. Y entonces empiezo a ver, oye Roberto, ¿qué hacías? ¿Cómo te capacitaste? ¿Cómo estudiaste? ¿A dónde fuiste? Y entonces yo empiezo a decirte, oye, avísame de los cursos a dónde vas, porque me gustaría mucho realmente tener tu forma de ser en algún ambiente laboral. Y el otro no se siente ni mal, porque dice, ay, qué padre que puedo estimular a alguien a que haga lo que le gusta. Claro. Esa es la más positiva, la emulación, que tú agarres a tu persona que envidias como ideal a seguir sin perder tu personalidad, por supuesto, sino simplemente... Es bueno que lo digas lentamente. O sea, no convirtiéndote en el otro, sino diciendo, en esta área de mi vida quiero ser muy parecida o quiero tener el estilo de Roberto, a lo mejor. Bueno, funciona. Pero no perder el tuyo es importante. No perder tu personal, no convertirte, porque eso pasa mucho en el fanatismo. No. La siguiente fase de la envidia es la admiración, en donde a lo mejor te admiro mucho, sí detecto que a lo mejor me da envidia, pero te admiro. Y podemos convivir perfectamente bien. Y a lo mejor digo, híjole, qué maravillosa está tu casa, pero yo quiero tener un departamentito chiquito, ¿no? Esa es mi expectativa, no una casota. Exacto, entonces a lo mejor yo voy a tu casa y digo, qué padrísima casa, y te puedo admirar y hasta puedo decir, ay, me encantaría, pero luego reconozco que es mucho trabajo, que a lo mejor no tengo el tiempo, que estoy bien en un lugar chiquito, y me permito admirarte, y permito que tengas tu casa, y permito que yo tenga un departamento, ¿sí? Que eso es sano. Hasta ahí vamos en lo sano. Ya después damos un brinquito a la codicia, donde yo digo, quiero tener lo que Roberto él tiene o lo que Rocío tiene, ¿no? Y no empiezo a detectar que mi sentimiento ya se está tornando, no hay sentimientos positivos ni sentimientos negativos, pero sí se está tornando en una sensación no agradable ni para mí, ni para ti, a lo mejor ni para ti cuando estás conmigo, porque se alcanza a sentir. Se siente. Exacto. No solamente nos comunicamos a nivel consciente, nos comunicamos a nivel inconsciente, y ahora muchos investigadores hablan de que si en algún momento se dudó
dudó de la inconsciencia, ¿no? De que existiera el inconsciente, ahora se duda de que exista la conciencia, porque muchas veces ya tomamos la decisión en inconsciencia, ¿sí? Ya después pensamos, después de actuar. Eso es porque toda nuestra vida, toda nuestra historia de vida nos está determinando, nos está mandando a decir sí o no. Sí. Por eso no es tan fácil esto de ser humano, ¿no? Yo creo que es de lo más difícil que nos tocó. Sí. Pero lo que yo digo, y repito, ¿dónde voy si llego en mi conciencia o inconsciencia reconocer que me está sucediendo yo como mamá, yo como hija? Porque una puede ser víctima o victimario, dependiendo, y puede venir de abajo o de hacia arriba, ¿no? Porque también puede ser que la mamá quiera ser, quiera vivir y quiera reflejar todos sus frustraciones y todo lo que quiso ser en ella. Entonces tú vas a ser bailarina y la otra, pero yo quiero ser contadora, bailarina, y vas a las clases. Sí, o sea, que eso es terrible, terrible, de que decidamos los padres la formación de los hijos hasta cierto nivel, pero ya en elecciones importantes, se los digo porque yo lo veo muy frecuentemente. O sea, que vienen y traen al muchacho y el muchacho tiene que estudiar A, B, C, D. Y no se toman el tiempo de saber si tiene habilidades, o si tiene destrezas, si tiene talento para lo que va a estudiar. Porque estamos hablando de una decisión de vida. Tomar una carrera universitaria o dedicarte a una profesión, evidentemente necesita un análisis mucho más serio. Porque no hay retorno. Las mamás también luego, como buenas controladoras que podemos ser muchas, le das todas las expectativas, pero a veces tomas decisiones que no te corresponden porque estás diciendo, no, pero es que tú estás muy chamaco, ¿no? Todavía estás muy pequeño como para tomar esas decisiones. Escuincle, y a veces no escuchas. Ese es uno de los grandes defectos que sucede. Y tú te das cuenta en este entorno y ves cómo incluso vienen, inscriben a sus hijos y la mamá es la que habla. Entonces tú no puedes dirigirte a alguien que está tomando una decisión de vida. Digo, claro que la tienes, por supuesto, ¿no? Es tan importante como el alumno, pero el alumno dices, a ver, joven, y llenan los papeles. Oye, un muchacho de 18, 20 años, y la mamá le llena el papel. ¿Eso es síndrome de Peter Pan? Digo, perdón, de Blancanieves. Sí, ¿por qué no lo vemos regresando de ya me vas a volver a cortar. Bueno, bendito Dios. Debe de creer que tengo algo personal con ella. Bien. ¿Y sabe qué? Si ya es personal, envidia. Usted tiene envidia hacia mi conducción del Príncipe Valiente. No, vamos rápidamente a unos comerciales. Regresamos con el último bloque de este programa, que es el síndrome de Blancanieves. Estamos con la licenciada Sarel Solórzano. Gracias por estar aquí. Danos tus redes sociales, ¿no? Sí, amable-mediomente@hotmail.com. Licenciada, por favor, regresando, quiero que retome esto porque es muy interesante. Con mucho gusto, www.tecuniversitario.com.mx. En nuestras redes somos Tec Universitario, muy importantes y muy activas. Lunes motivacional, martes tecnológico, miércoles de cultura, jueves saludable y viernes de entretenimiento, sábado ecológico, domingo familiar. ¿Cómo lo sabía diferente, licenciada? Tec-1 en el Twitter. Pues usted ya cambió las cosas. Era viernes social, sábados, no sé. No, pero bueno, para no. todos ustedes, ya saben, SchoolTV, @SchoolTVMX, nuestro Twitter, Facebook, SchoolTV Oficial, y por supuesto YouTube, que hay mucha gente que está metiéndose constantemente a ver nuestros programas completos y que parece que es en vivo, entonces si no puedes ver y si no puedes estar en www.school.tv, te metes a SchoolTV Oficial, el canal de YouTube, y ahí puedes ver todos los programas completos. Check-in, todos. Iba a decir uno que tuvimos hace años, licenciado, iba a decir desde la café, pero eso fue hace como 5 años. Entonces, bueno, pues los invitamos a que sigan con nosotros. Último bloque del programa, esto es Hablemos de Síndrome de Blancanieves. Regresamos. Aquí te lo vamos a enseñar todo. ¿Qué pasó? Ya estamos de regreso aquí en SchoolTV. Hablemos de, para todos ustedes, síganos a través de todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla en este momento. Muchas gracias. Estamos hablando del síndrome de Blancanieves, que está buenísimo. Estamos en el último bloque del programa. Así que si llegaste a la mitad o acabas de sumarte a nosotros, te recuerdo que puedes vernos en nuestro canal de YouTube, es SchoolTV Oficial. Pero ahora sí quiero presentarles a nuestra invitada. Es Sarel Solórzano, la licenciada. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contento porque estoy con la licenciada Sarel Solórzano y la licenciada Rocío Rodríguez, directora de Tec Universitario. Oiga, antes de que todo esto, a mí me gustó mucho lo que estaba planteando y esa parte me choca y con todo el respeto que se merecen las mamás o papás que hagan eso, pero en este caso hablemos de las mujeres.
¿por qué no dejan hablar? Que el hijo, ¿y cuántos años tienes? Tiene 8 años, o tiene 15 años, y que se meten y se meten y se meten. Es que no es ¡Qué lo fuerte! mismo, por ejemplo, que sean de 8 años o de 12 o de 14. Recuerda que nosotros ya tenemos alumnos de 17, 18 y que para muchas cosas ya son adultos. Cuando les conviene. Y para otros jóvenes, ya no son tan adultos. Pero si tú notas esta diferencia respecto a que entonces la mamá por tratar de resolver o por tratar de controlar, ve tú a saber, cada familia, cada entorno es un rol diferente. Que ellas deben de pensar que ayudan, Perdón, pero no son tú culpables te das todas. cuenta de que efectivamente el chico no está tomando la decisión, entonces no es una buena decisión inscribir a un muchacho a una licenciatura en administración cuando él quiere estudiar producción en televisión, por ejemplo. Mira, Rocío, con esto que dices, yo creo que, por ejemplo, cuando a mí pacientes me dicen, es que no sé cómo hacerle para saber mi orientación vocacional, ¿no? Yo le digo, tienes que hacer exactamente lo que te gusta. O sea, porque si no eres bueno, sacas habilidades, estudias. Claro que si eres bueno y aparte te gusta, qué bueno, ¿no? Pero de verdad que si te gusta, si te interesa, te esfuerzas y te vuelves bueno, ¿no? Claro. Entonces, la decisión de vida, una de las decisiones de vida más importantes, a mí sí me parece a lo que te vas a dedicar. Claro. Porque aparte es donde pasamos a veces mucho más tiempo de nuestra vida. Que ¿no? en casa. Que en casa. Entonces, por supuesto que debe de ser una decisión tomada por el hijo o por la hija. O sea, debe ser una decisión tomada por la persona que se va a dedicar a eso que está diciendo que está queriendo estudiar, no por los papás. Y ni siquiera veladamente, ¿no? O sea, porque desde chiquitos, ay, mira, cuando me muera toda la biblioteca de abogado que se te va a quedar, cuando sigas peso no, o sea, tan horrible. no le estás diciendo dedícate a eso, pero sí te lo estás diciendo, ¿no? O en esta familia todos somos abogados, mijito, o todos somos contadores. Pues le estás dejando ahí la herencia de la tradición que a lo mejor no le gusta, a lo mejor quiere ser chef, ¿no? O a lo mejor es una familia donde les parece que el chef no es suficientemente masculino, ¿no? Entonces no se lo permiten por todas sus ideas personales de poca equidad de género que tienen. O sea, sí tenemos que estarnos detectando desde chiquititos como papás qué nos está pasando con ese hijo y con esa hija, porque decías, no es lo mismo a los 8 años, no y sí, ¿no? Porque las responsabilidades van siendo diferentes, a lo mejor se van aumentando, pero si tú vas permitiéndote ese espacio cuando le preguntan al niño o a la niña qué edad tiene y tú guardas silencio y te comes tu angustia y te quedas ahí con tu ansiedad hasta que él o ella conteste, pues te estás preparando para cuando sean adultos, a ti también, para esa separación. Y lo Desde estás cuando enseñando. gatean, o sea, desde cuando el niño o la niña gatea, que tú permitas que se separen, ¿no? Yo he visto mamás que no aquí y van tantito para allá, no, quédate aquí, es Ese por su sería yo, angustia. sí, porque yo me angustio de todo, por eso no sé si soy capacitado para ser papá, pero tienes toda la razón. Yo al contrario de no sé, yo creo que es bueno que desde chicos, Lick, Desde chiquitos, sí. licenciadas a las 2, que les enseñes a que ¿cuántos años tienes? Contéstale. Es O sea, que, sí. darles independencia, no Y separación. Sí, porque no Sí. es de 4 años y le va a encantar y va a Sí. cursar próximamente porque es muy bueno para las matemáticas, déjame contar. Y entonces todo Las se va mamás encima de- tenemos una parte Presumir. es inevitable. Ay, ya le pegué. Es inevitable que tú trates de resolver porque lo traes en la sangre, Eso, lo traes mamá. en el gen. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Espontáneo? La generación espontánea, no. No. ¿Cómo se llama? Espérame, eso que traes, que lo que le pasa a los perritos, que cuando, espera, voy a decir qué. Por decir algo. Voy a decir algo, les pasa esto, que en cuanto nacen los cachorros y nunca habían sido madres, Ya saben. perfecto, les decía la licenciada Es el el otro día. instinto materno. Ese instinto, gracias, instinto es lo que quería llegar. Ese instinto de saber qué hacer, yo sigo sorprendido de cómo sin tener educación, entonces eso es una mascota puede ser eso, ¿no? Un perrito en este caso, pero animales en general. En este caso la mamá, el instinto de mamá, yo he visto ya, antes decía, ay, madres posesivas que acusáis a los hombres, ya, entonces no. No, esa es otra cosa. No, yo sé. Pero yo decía, ¿por qué son así? Porque yo aparte no soporto Porque a a las veces te mamás posesivas. confundes. Entonces ahí viene, ¿qué hago? confundes. Lo que yo quiero llegar es que has dicho muchas cosas bastante interesantes, la licenciada, están en el canal y está increíble lo que Muchas estamos gracias. conociendo del síndrome de Blanca, pero yo como mamá acabo de reconocer que estoy en eso porque hoy vi el programa y ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Hola, Manta,
¿tengo el síndrome de la Blancanieves? O voy con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. ¿Qué hago? O Chavita, igual, consejo para las dos. ¿Qué lo sugieres? Mira, una forma, como pasaba en el cuento, los 7 enanos son las estrategias y son las habilidades y son las herramientas que podemos ir adquiriendo para separarnos. Por ejemplo, una terapia, ¿no? Por ejemplo, a veces un buen amigo o una buena amiga te está diciendo, oye, es como, siento muy rara la relación entre tu mamá y tú, ¿no? Me siento muy incómoda cuando voy a tu casa y me habla tan mal de ti. O un novio que dice, oye, por favor, no me dejes solo con tu mamá porque me empieza a incomodar mucho cuando me habla mal de ti. Normalmente, cuando las mamás sí están muy, muy dentro de este síndrome de Blancanieves, pocas son las que van a identificar que sí tienen, o aceptar que sí tienen una envidia, porque sí tiene que ver mucho más con un trastorno narcisista. Donde sí podemos enfocarnos muchísimo es que la hija se separe de la mamá sin tanta culpabilización, sin esta sensación de poca valía, ¿no? Okay. Por supuesto que si una mamá reconoce, ay, estoy sintiendo celos de mi hija, pues muy probablemente no está dentro de este síndrome de Blancanieves, está simplemente siendo una mamá, y las mamás pasamos por todas las emociones que ahora se llaman positivas y negativas, que no estoy de acuerdo, sino son emociones que sí te hacen sentir a veces agradable y a veces te hacen sentir desagradable, pero no tiene nada que ver con que seas una mala mamá que de repente sientas celos, no, tiene que ver este síndrome con que no permitas que tu hija se desarrolle, no permitas que tu hija viva su vida porque tú la estás tratando muy inconscientemente de vivir por ella. Y se empeora la situación cuando las mamás con este síndrome tienen 2 hijas, porque normalmente le proyectan a una toda su cara positiva, ¿no? Y le proyectan a la otra toda su parte negativa que no les gusta. Si fueras como tu hermana. Exacto, que es exactamente cómo se genera la rivalidad entre los hermanos que son creados con mamás que están dentro del síndrome de Blancanieves, ¿no? O sea, ver a unos hermanos que se llevan muy bien, unas hermanas que se llevan muy bien, o ver a unas hermanas que se llevan muy mal, nos guste o no, la responsabilidad es totalmente de los papás. O sea, es de nosotros, es una chambota cuando cuando nace otro niño y ahora hay hermanos, porque es una relación tremenda. ¿Por qué haces esto en el cuarto bloque del programa? Sí, es que no hablamos casi de nada. Y entonces yo quiero asesinarte porque tienes toda la razón. O sea, ya nos quedamos en una madre e hija y pensando que son hijas únicas o pensando que las demás son no, que los demás que son ya hombres. es bastante complicado. Claro, pero con 2. Y luego con 2. Y luego reflejar tus esta porque me cae mejor y esta no. Exacto. O sea, es. ¿Por qué no hacemos el número 2? Y cuando hay un divorcio de por medio, es que tú eres idéntica a tu padre. Y una se parece al papá. Y una, exactamente. Físicamente. Eso es horrible porque la pobre niña ahí sí la va a vivir mal. Oigan. Lo que sí es terrible es que los papás vivamos la vida de nuestros hijos. No se puede, es una fantasía. O sea, son caminos diferentes, son líneas rectas, que como dicen los italianos, se encrocharon, pero cada quien tiene un destino. Perdón, oye, pero ya me va a cortar. No. Ya nos vamos. Ya estamos a punto de terminar el programa, pero me daría muchísimo gusto que nos des algunos de los puntos que nos faltó tocar y que podríamos hablar en otro programa, o que simplemente, si estás muy interesado o interesada en conocer más, te pongas a investigarlos. Claro que sí, sí. Bueno, nos faltó hablar de la parte ya no tan positiva de la envidia, que era cuando empiezas a tener resentimiento hacia la persona, cuando empiezas a autodespreciarte y ya cuando empiezas a querer o si haces, intentas o logras dañar a otra persona, porque internamente estás sintiendo muchísima envidia. Te odio, Azabel. Yo te quiero mucho. ¿Sabes por qué? Porque estaba muy interesante. Ay, sí, es que licenciada, sí. debería de hablar con el jefe mayor para que haga algo para que dure más el programa, ¿no? Ay, Roberto. Bueno, ya vamos porque van a cortar. A todos ustedes, licenciada. Azabel, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Sí, claro que sí. Es solamente amable-mente@hotmail.com. Ok, licenciada Rocío Rodríguez. Somos Tec Universitario el Twitter. Somos Tec Universitario el Facebook, perdón. El Twitter, @tec-uni, nuestra página www.tecuniversitario.com.mx. Bachillerato, 4 licenciaturas, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad y Producción en Televisión. Oiga, lo también me mandaron un mensajito hace 2 días. ¿Sigue todavía con las becas para los chavos que llegan por supuesto. Tenemos una beca muy interesante y sobre todo vamos a continuar, yo creo, con el 100% de descuento en la inscripción. La economía está muy difícil este año, es muy compleja.
Qué bueno que apoya así a los chavos. Claro. Qué bueno, qué bueno. El dinero no puede ser un pretexto para que no estudies. Eso me gusta muchísimo. Nuestro patrocinador de Tec Universitario, licenciada Rocío Rodríguez, gracias por estar en el programa. Licenciada Sariel Solórzano, un placer que han estado aquí. Me quedé picado. Yo también, odio. Y a usted también la odio porque no terminaste este programa. Pero para todos ustedes, si quieren pues ver como una segunda parte o quedar ahí apuntaditos los datos, escríbanos a opina@school.tv y díganos, queremos la segunda parte de Síndrome de Blancanieves. Nos encantará. Y bueno, síganos escribiendo también ahí para darnos otras opciones, otros temas. Nos encantará, no nada más para Hablemos de, sino para cualquiera de la programación del canal inicio de www.school.tv. Gracias. Redes sociales para que nos sigan: Twitter, @SchoolTVMX, Facebook es SchoolTV Oficial, al igual que YouTube. Mi página, por si quieren estar en contacto conmigo, es www.robertofreeman.com.mx. Esto fue Hablemos de, y aquí te lo vamos a enseñar todo. Hasta la próxima.